de Escuela Sabática, sé muy bienvenido a este programa donde te vamos a enseñar cómo compartir la lección de Escuela Sabática. Antes vamos a pedir la dirección divina. Amoroso Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra de una forma didáctica. Señor, te pedimos tu dirección, que todo lo que se haga aquí sea para glorificar tu santo y bendito nombre. En el nombre de tu Hijo es que te lo pedimos. Amén. Recuerden, mis queridos maestros, que estamos dirigiendo este aprendizaje a través del modelo didáctico que tiene 7 pasos. Introduce, ilustra, conecta, orienta, dialoga, aplica y concluye. Este modelo tiene la característica de que te presenta las posibles preguntas que tú puedes hacer. Bien, comencemos por el paso introduce. Recuerden que vamos a rememorar lo que hasta ahora hemos estudiado para un poco enlazar los contenidos ya aprendidos y que se puedan fijar los nuevos. Y decimos así: hasta ahora Pablo nos ha enseñado lo que ha hecho Cristo por nosotros. En esta semana nos dice qué quiere Él de nosotros como iglesia. Te invito a repasar la lección. En el paso ilustra, me ha gustado la ilustración que presentó la Escuela Sabática Live. De manera que tomo esta y se las propongo a ustedes. Ustedes pueden tomarla o dejarla. Y muy importante, si la hace usted, mucho mejor. Dice así: una fábula de Esopo cuenta que un día el vientre y los pies discutían sobre su importancia. Y cuando los pies insistían en que eran tan fuertes que incluso cargaban con el estómago, este respondió: pero si yo no los alimentara, ustedes no podrían llevar nada. De allí pasamos al paso conecta, seguidito de allí, para ubicar al estudiante en la lección, pero que tiene que relacionarse con esta fábula, con lo que hemos presentado, porque de alguna manera estamos activando la atención de los estudiantes y ahora con esta pregunta pues los ubicamos en la clase. ¿Y qué nos dice Pablo sobre los miembros del cuerpo de Cristo? Ahora pasamos a orientar cuáles son los objetivos de la clase. Recuerden que los objetivos deben diseñarse de acuerdo a las ideas esenciales que propone el autor. Y en este caso te proponemos para el objetivo saber la idea más importante, que los estudiantes comprendan lo que significa la unidad del cuerpo de Cristo. Y también en el objetivo sentir, nosotros debemos llevar con pasión, con esa pasión que caracteriza a los maestros, a que los estudiantes sientan el deseo de trabajar por la unidad de la iglesia. ¿Pero cómo? Con los dones que Dios le ha otorgado. Y para el objetivo hacer, pues muy sencillo, como dice Pablo: andar en la dignidad de la vocación que hemos sido llamados. Ahora pasamos al punto más importante del modelo didáctico, donde se desarrolla todo el aprendizaje, y es en el paso dialoga, donde vamos a provocar que los estudiantes participen. Y este paso lo hemos dividido en 3 puntos, partiendo de las ideas esenciales que plantea el autor para la lección. Recuerden eso. Y es que el autor de la lección nos propone que nosotros presentemos este llamado que nos hace Pablo a la iglesia, cómo este llamado se puede cumplir a través del desarrollo de los dones espirituales en cada uno de nosotros para lograr esa unidad, ¿no? Y cómo esa unidad va a provocar el crecimiento de la iglesia. De ahí que le proponemos como primer punto el llamado a la unidad de la iglesia. Y vamos a tratar por qué es importante, cómo se logra eso. En un segundo punto vamos a tratar los dones espirituales, que son las herramientas que nos propone el Señor para cumplir con la unidad de la iglesia. Y en un tercer punto vamos a ver cuando
todos esos dones estén desarrollándose en la iglesia. ¿Cómo ocurre el crecimiento? ¿Qué importancia tiene eso? ¿Cómo se hace eso? En el primer punto, el llamado a la unidad de la iglesia, te proponemos las siguientes preguntas. Número 1, ¿cuál es el llamado que nos hace Pablo como pueblo de Dios? Recuerden comenzar de lo más fácil para ir a lo más difícil, de lo más sencillo, para que todos puedan participar. Y decimos que esa respuesta la van a encontrar en Efesios 4, 1 al 3. Recuerden, mis queridos maestros, que en el repaso del sábado no se debe ir por el folleto lunes, martes, miércoles. Eso es para estudiar en la casa. En la lección aprendida el sábado, lo que debemos es lograr que los estudiantes respondan la mayoría de las preguntas con su Biblia, para que vean con el apoyo bíblico que tienen las propuestas de aprendizaje que les damos. La segunda pregunta, ¿cuál es la dignidad de la vocación con la que fuiste llamado? También está allí en el versículo, pues dice Pablo que mostrar en el comportamiento, en la conducta pública, aquello que está en el corazón. Ahora, allí muy importante, demostrando las virtudes que nos da, nos dice Pablo, o sea, con humildad, con mansedumbre, paciencia y amor. Y muy importante, viviendo para servir. Puedes hacer un pequeño debate sobre eso, acerca de qué piensan los estudiantes sobre qué es la humildad, qué es la mansedumbre, la paciencia y el amor. Bueno, pues nunca está de más hablar del amor. Como pregunta 3 te propongo la siguiente: ¿cómo es posible vivir en unidad? Y antes pueden hablar de que cuando todos en la iglesia vivan con esas virtudes, alcancen esas virtudes. Porque de esa manera no hay personas que dejemos fuera. Todos están incluidos. Y muy importante, la intolerancia es una evidencia de inmadurez espiritual. Tenga eso presente, maestro. Unidad no es uniformidad. Es que todos vamos con un mismo objetivo, pero con dones diferentes. El pastor Rubén Bullón nos dice en las reflexiones de esta semana: estamos más preocupados en tener razón que en vivir en paz. Dios no puso en la tierra un pueblo para que tengan razón. Dios puso un pueblo para que anuncie su mensaje. Otra pregunta que te propongo es la siguiente: ¿qué es el cuerpo unificado de Cristo? Es fácil, pero tiene muchas maneras de ser contestado. En la Biblia se usan muchos símbolos para representar a la iglesia de Cristo. Se dice que la iglesia es un cuerpo y Cristo es la cabeza, que cada miembro debe cumplir una misión para que el cuerpo funcione bien. O sea, esta analogía es la mejor, pienso yo, utilizada por Pablo para que nosotros podamos entender cómo cada órgano, de la misma forma que cada órgano de nuestro cuerpo es importante, cada miembro de la iglesia es importante. Y como última pregunta de este punto, te propongo: ¿qué se logra con la unidad? Bueno, pues la unidad permite avanzar más y mejor, más lejos, ser más fuertes, alcanzar mejor los objetivos y hace que la vida sea más feliz. Ya entramos en el segundo punto, donde vamos a explicar acerca de vamos a aprender todos, maestro también aprende con las respuestas que dan sus estudiantes. Hay cosas que usted no ha tenido en cuenta y un estudiante pues se lo puede decir. En este segundo punto yo les propongo comenzar con la siguiente pregunta: ¿qué nos dejó Jesucristo para cumplir la vocación con la que hemos sido llamados cuando ascendió Jesús y fue exaltado? La respuesta pedimos que la busquen en Efesios 4, 7 al 10. Sabemos que estos versículos son metafóricos, tienden a confundir, pero en la clase, en
en el folleto y en las explicaciones de esta semana, hemos tenido buenas respuestas para eso. Entonces después preguntamos, ¿y qué significan estas palabras? Para que eso no se quede en la nebulosa. Bueno, pues que todos tenemos dones, regalos de Dios, según Él por su gracia quiso regalarnos, o sea que no es por virtud nuestra, eso es muy importante aclararlo, que los dones no es porque nosotros, por los genes, hemos recibido esos dones, ni por mamá y papá, ni porque lo vimos en la escuela, no, son regalos de Jesús. Ahora, hay unidad con relación a los temas doctrinales de la fe, pero hay diversidad con relación a los dones que hemos recibido. Eso también es importante que lo recalquemos y que debemos gozarnos en la unidad y en la diversidad de los dones. Imagínense ustedes, si todos fuéramos iguales, si todos hiciéramos lo mismo, qué aburrido sería, ¿verdad? El pastor Montero nos hace una reflexión interesante acerca de la metáfora con respecto a que Jesús sube y desciende. Dice, y no es una metáfora, es una figura que usa Pablo. Dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Es sacada del contexto militar. Sabemos que en la antigüedad, cuando un ejército derrotaba a otro ejército, lo despojaba y traían los despojos a la ciudad de donde ellos eran y repartían esos despojos entre el pueblo para que todo el pueblo participara de la victoria también. Jesús, cuando sube a lo alto, ha destruido la cautividad del pecado, ha recibido victoria para todos nosotros y para Dios. Y entonces reparte el botín. ¿Cuál es el botín? Los dones espirituales. El pastor Torre nos dice también algo muy interesante acerca de eso que descendió. Descendió a las partes más bajas de la tierra. El contraste entre las palabras descendió y subió no es espacial, sino teológico. No se refiere a una parte dentro o debajo de la tierra, sino a la profundidad de la humillación que Jesús sufrió en la experiencia de su encarnación y crucifixión en nuestro planeta. Ya visto esta primera parte de las palabras de Pablo, bueno, pues entonces vamos a pasar a lo que sigue ahora, hablar de los dones espirituales, no nosotros, los estudiantes, y por eso preguntamos, ¿cuáles son los dones espirituales? Y entonces le decimos al estudiante dónde pueden encontrarlos. Les decimos que están en Efesios 4:11, que también Pablo en Romanos 12 nos habla de dones, o sea, sigue ampliando la lista, y en Primera de Corintios 12 también. Entonces allí los estudiantes pueden participar perfectamente porque lo que tienen es que responder leyendo la Biblia. Entonces pasamos, yo les propongo, a una cuarta pregunta: ¿y para qué Jesucristo repartió dones a la iglesia? Efesios 4:12 lo dice: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. No nos perfeccionamos en la santidad si no trabajamos. Esto hay que recalcarlo. Mientras trabajamos, mis queridos maestros, aprendemos a mejorar nuestras relaciones y crecemos como cristianos para la edificación del cuerpo de Cristo, para que la iglesia crezca en cantidad y calidad. El espíritu es para compartir nuestra fe. Los dones son para exaltar y glorificar el nombre de Dios, no para hacernos los mejores y más santos. Entonces reescribiríamos la fábula de Esopo de la siguiente manera. Le dicen los pies al estómago: amigo, eres el mejor. Si no me alimentaras, no tuviera fuerzas para andar. Y entonces responde el estómago: no, pies, ustedes son los mejores. De no ser por ustedes, no podríamos ir a comprar la comida.
Qué bonito fuera que esto sucediera en nuestras iglesias, ¿verdad? Decirle al hermano, gracias, mi hermano, sin ti yo no hubiera podido hacer esto. Me gustaría oír eso. Una quinta pregunta. ¿Cuál es el propósito del discipulado? Eso está en Efesios 4:13. Y esto puede ser posible porque hay problemillas con eso acerca de la perfección, y la respuesta para esta pregunta, ustedes pueden tener otra. Yo les diría la siguiente: si caminamos con Cristo, nos vamos pareciendo a Él más cada día, no por nuestros méritos, sino por lo que Él hace en nosotros. Y quién sabe si algún día nos vamos a parecer muchísimo a Él, y nos lo va a decir la gente, ¿saben? Y ya vamos para el tercer y último punto, una iglesia en crecimiento, con las siguientes preguntas. ¿Por qué tenemos que crecer como cristianos? Bueno, porque crecer es desarrollarnos, evolucionar, madurar. Si nuestros hijos no crecen en estatura y se hacen adolescentes, luego jóvenes y luego adultos, nos preocupáramos muchísimo, porque esa es la natural evolución de la vida. Tenemos que crecer. Una segunda pregunta: ¿qué nos dice Pablo que significa crecer en Cristo? Bueno, pues la respuesta está en Efesios 4, del 14 al 16. Y una tercera respuesta: ¿cómo podemos contribuir al crecimiento de la iglesia? Pues allí ya terminamos con esta pregunta para dar una conclusión. Pues trabajando en la unidad, ya eso todos lo pueden decir porque en la clase lo hemos desarrollado. ¿Y cómo trabajamos para la unidad? Con la diversidad de dones. Ya podemos pasar al paso aplica, en el que le vamos a dejar tareas a los estudiantes para aplicar la lección. En esta semana, lo que tienen que hacer con esta clase: si ya tenemos las unidades de acción, pues allí podemos controlar cómo va este aprendizaje de los estudiantes. Próximamente les voy a proponer un seminario sobre las unidades de acción en Cuba. Muy interesante, no se la pierdan. Bien, en esta semana les proponemos: ora para que el Espíritu Santo te muestre y desarrolle tu don espiritual. Es lo primero que tenemos que hacer. Todo tiene que partir de la oración para ponernos en contacto con el Espíritu Santo. Ocúpate, después que ya el Espíritu Santo nos ha dicho cuál es nuestro don, si no lo sabemos ya, pues ocúpate para desarrollar el don espiritual. Hay que ocuparse, no preocuparse. Y después trabaja con tu don para la unidad de la iglesia. Y ya para el final tenemos el paso concluye. Y yo te propongo esta conclusión muy sencilla. Cristo desciende a nosotros en el Espíritu y habita por la fe en nuestro corazón. Nos hace regalos maravillosos para que podamos disfrutar de la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz y experimentemos el crecimiento y edificación en amor. ¿No es grandioso esto, mis queridos hermanos? Pues a vivirlo. Hasta aquí esta lección con el modelo didáctico presentado. Te deseo, maestro, que te sea muy útil. Te esperamos ver en la próxima lección. Chao.